Directorio Obreros de la Hora Undécima presenta su programa La Final Trompeta con el doctor William Soto Santiago. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por tu infinito amor. Gracias por tus misericordias, porque son nuevas cada mañana. Sublime gracia es, Señor, que aún infeliz salvó. Yo ciego fui, mas hoy veo ya, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser salvar mi corazón. Salvar mi Que yo espero que ustedes mantengan sus ojos puestos en Jesús. Porque Jesús fue el que dijo, yo Jesús he enviado mi ángel. Y si Jesús envía su ángel, Él va a estar en su ángel para poder hacer lo que tiene que hacer. El ángel no es el Señor Jesucristo, pero ve lo que dijo el hermano William, no es, pero es el instrumento que Jesucristo usará para manifestar su segunda venida en este tiempo final. Entonces Jesús fue el que dijo, yo Jesús envío mi ángel. Y también nos dijo, el que recibe al que yo enviare, a mí me reciben. Entonces mantenga sus ojos puestos en Jesucristo, porque Jesucristo fue el que envió su ángel. Y recuerden ustedes, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Cómo fueron llamados los escogidos en este tiempo? Con la gran voz de trompeta. ¿Cómo fue llamado usted? De alguna manera le llegó la voz del mensaje, le llegó la voz del mensajero. De alguna manera le llegó el mensaje a usted para saber que Dios estaba hablando a través de un ángel mensajero y usted lo creyó y usted lo recibió. Asimismo, los que faltan por ser llegados también tienen que llegar por esa misma voz. Y por eso nos conviene a nosotros poner a la gente, a toda la gente, el mensaje para que sepan que ya la segunda venida de Cristo ya se cumplió. Y nosotros tenemos que predicar esa segunda venida de Cristo para que aparezcan esos escogidos. Yo les felicito que ustedes se han mantenido con tus ojos puestos en Jesús. Y tomen ese mensaje de Pablo, puestos los ojos en Jesús. Porque Jesús fue el que dijo, yo envío mi ángel. Cuando Él envía a su ángel, no lo envía para abandonarlo, para dejarlo solo, sino que viene con el ángel para traer el testimonio de este tiempo final. Y si usted lleva este mensaje,
Dios se encargará de respaldarlo. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. A continuación, el doctor William Soto Santiago en un segmento de una de sus conferencias. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor del programa de Dios correspondiente a este tiempo final. Para lo cual quiero leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versos 37 en adelante, donde nos dice Jesucristo: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es haciendo la voluntad del Padre. Pueden tomar asientos los aquí presentes. El ejemplo más perfecto de hacer la voluntad del Padre Celestial de Dios lo dio nuestro amado Señor Jesucristo. Él descendió del cielo no para hacer su propia voluntad, sino la voluntad del que lo envió. Y haciendo la voluntad del que lo envió, estaría llevando a cabo la obra de Dios correspondiente a aquel tiempo para abrir el camino de la salvación, de la vida eterna para todos los hijos e hijas de Dios, todos los que el Padre le había dado en su mano para redimirlos, para retornarlos a la vida eterna. Pues a causa de la caída en el huerto del Edén, el ser humano perdió el derecho a la vida eterna, y por eso es que el ser humano nace por medio de sus padres terrenales, vive una cantidad de tiempo aquí en la tierra, donde crece, obtiene conocimientos terrenales, estudiando y trabaja, y lleva una vida de comer, dormir y trabajar, y al final de sus días se muere. Y ahora, ¿qué será de todo su trabajo terrenal para la persona que ha vivido aquí en la tierra? La persona no sabe qué ha sido de él y de su vida terrenal y de su trabajo terrenal. Pero por medio de Jesucristo haciendo la voluntad del Padre, encontramos que Él abrió el camino a la vida eterna para ser reconciliados con Dios y ser tornados a la vida eterna. Y en ese plan de redención para el ser humano realizado por nuestro amado Señor Jesucristo, el cual es la voluntad de Dios, Cristo viniendo y trabajando en ese programa que es la voluntad de Dios, hizo así la voluntad de Dios. Y ahora cada ser humano, para hacer la voluntad de Dios, necesita entrar
a ese programa que Cristo llevó a cabo, ese programa de redención, de salvación, para darnos vida eterna y tener la promesa de que si mueren nuestros cuerpos mortales, ser resucitados en el día postrero, porque esa es la voluntad de nuestro Padre Celestial. La voluntad de nuestro Padre Celestial es que Jesucristo viniera a la tierra, muriera en la cruz del Calvario y así hiciera la obra de Dios de redención para que así nos diera vida eterna. Y ahora nosotros, para hacer su voluntad, necesitamos recibir, creer con toda nuestra alma ese programa divino y entrar a él. Le preguntaron a Cristo en una ocasión, ¿qué haremos para hacer las obras de Dios? Y Cristo contestó, la obra de Dios es que creáis en el que Él ha enviado. Ahora vean cómo cada ser humano que viene a este planeta Tierra está llamado a hacer la obra de Dios, la obra del Padre Celestial, la obra del que lo envió a vivir en este planeta Tierra. Es muy triste para cualquier persona venir a este planeta Tierra y vivir una temporada de tiempo sin hacer contacto con la vida eterna, con Jesucristo nuestro Salvador, y recibirlo como nuestro Salvador, y lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo, y recibir su Espíritu Santo, y así recibir el nuevo nacimiento, y entrar así al reino de Dios. Usted por sus propios méritos no puede recibir vida eterna. Tiene que ser por los méritos de nuestro amado Señor Jesucristo, el cual vino conforme a la voluntad de Dios para hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra y morir conforme a la voluntad de Dios en la cruz del Calvario, para Él llevar a nuestros pecados y así quitar de nosotros nuestros pecados. Y así todos nosotros tener la oportunidad de recibir vida eterna. Y recibiendo vida eterna, al recibirlo a Él como nuestro Salvador y recibir su Espíritu, recibimos un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Un cuerpo igual al cuerpo teofánico de Jesucristo, en el cual Cristo vivía antes de venir a la tierra a vivir en el cuerpo de carne. Por eso Él podía decir, Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Y le dice, no tienes aún 50 años y dices que has visto a Abraham. Jesús dijo a aquellas personas, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Y cómo era antes que Abraham? Y vino después de Juan el Bautista. Y Abraham había vivido hacía miles de años, porque Jesucristo, antes de estar en su cuerpo físico, estaba en su cuerpo teofánico de la sexta dimensión, en el cual le apareció a Abraham como Melquisedec y también le apareció como Elohim. Y comió con Abraham cuando le apareció como Elohim el día antes de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Y antes de eso le había aparecido como Melquisedec y le había dado pan y vino a Abraham, y Abraham había pagado a Melquisedec los diezmos. Y vean ustedes, Melquisedec, rey de Jerusalén y sacerdote del Dios Altísimo, del templo que está en el cielo, vean cómo bendijo a Abraham. Pues la bendición del sumo sacerdote del templo que está en el cielo es tan grande que no tiene limitaciones. Y esa es la bendición de Jesucristo, el sumo sacerdote del templo que está en el cielo. Él es el Melquisedec que apareció a Abraham en el Antiguo Testamento y del cual el apóstol San Pablo en su carta a los Hebreos en el capítulo 7 habla como sacerdote del Dios Altísimo, sin padre, sin madre y sin principios de día. ¿Y quién puede ser? Solamente Dios es sin padre, sin madre y sin principios de día y sin fin de días también. Ahora vean ustedes, Dios estaba en su cuerpo teofánico
llamado el Verbo, y llamado también el ángel de Jehová o ángel del pacto. Y el Verbo, que era con Dios y era Dios, y creó todas las cosas, o sea, Dios en su cuerpo teofánico, un cuerpo parecido a nuestro cuerpo, pero de la sexta dimensión. Y estando Dios en su cuerpo teofánico, creó los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice Génesis capítulo 1, verso 1. Ahora tenemos la buena noticia, que ese que creó los cielos y la tierra es un hombre de la sexta dimensión, llamado el ángel de Jehová o ángel del pacto, el cual es el Verbo que era con Dios y era Dios y creó todas las cosas, y luego se hizo carne y habitó en medio de nosotros y fue conocido por el nombre de Jesús. Ese es el Verbo que se hizo carne. Ese es el Melquisedec que le había parecido a Abraham, y el Elohim que le había parecido a Abraham, y ese es el que creó los cielos y la tierra. Por eso es que luego, estando aquí en la tierra, le hablaba a la tempestad, a los vientos y al mar, y se calmaban. Y también le hablaba a la creación, a los peces y a los panes, y se multiplicaban por la palabra de Cristo, porque Él es el creador de los cielos y de la tierra y todo lo que contiene. Y ahora vean cómo también caminaba sobre el mar. Y así por el estilo podemos ver cómo Jesucristo hablaba, ordenaba y todo le obedecía. Ahora podemos ver que era nada menos que el Verbo que era con Dios y era Dios, haciéndose carne, haciéndose hombre para llevar a cabo una obra muy importante aquí en la tierra. Vean, Cristo mismo dice que Él vino no para hacer su propia voluntad, sino la voluntad del que lo envió. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y es de la voluntad del Padre el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí tenemos expresadas estas palabras de parte de Cristo con relación al motivo de su primera venida. Vino no para hacer su propia voluntad, sino la voluntad del Padre, para darnos vida eterna. Ahora, vean ustedes cómo también en el capítulo 10 de los Hebreos nos habla algo muy importante. Aquí el mismo apóstol San Pablo, capítulo 10, nos dice el apóstol San Pablo las siguientes palabras en el verso 7. Dice: entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como está en el rollo del libro escrito de mí. ¿Para qué vino? Para hacer la voluntad del Padre, del que lo envió. Ese es el propósito de la primera venida de Cristo, para que así cada uno de ustedes y yo también tengamos vida eterna. En Hebreos capítulo 1 también nos dice algo muy importante. Capítulo 1 nos dice que Él ha venido para un propósito divino. Y dice, capítulo 1, verso 4 en adelante, dice: hecho tan el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás:
mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus, y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Ahora vean cómo habla del Hijo de Jesucristo y también cómo habla de los ángeles. Los ángeles son espíritus ministradores, ministran la palabra de Dios, traen la palabra de Dios de la sexta dimensión, del cielo. ¿A quiénes? A los que serán herederos de salvación, o sea, a la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora, pasando al capítulo 2 del libro de los Hebreos, verso 9 en adelante también nos habla diciendo, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. O sea que Él no se avergüenza de llamarnos a nosotros hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahora miren todas las cosas que Jesucristo ha hecho por cada uno de ustedes y por mí también. Y no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y dice, y he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Y ahora todos los hijos de Dios han sido dados a Jesucristo para que los redima y para que así los limpie con su sangre de todo pecado, y para que los restaure a la vida eterna. A la vida eterna de la cual Adán y Eva cayeron en el huerto del Edén. No hay otra forma para el hombre vivir eternamente, solamente por nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso es que Él en una ocasión dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí.
ahora podemos ver que también Él es la resurrección y la vida. O sea, que todo lo que tiene que ver con la vida eterna lo encontramos en nuestro amado Señor Jesucristo. No lo busque en otro lugar. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede llegar a Dios y nadie puede vivir eternamente con Dios a menos que no sea por medio de Jesucristo y su sacrificio realizado en la cruz del Calvario. Y ahora, de Cristo hacia acá, encontramos que han pasado aproximadamente 2000 años. ¿Y qué ha estado sucediendo? Cristo ascendió al cielo victorioso. ¿Y qué ha estado haciendo en el cielo? Pues Jesucristo ha estado en el cielo, en el templo de Dios, porque Él es el sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec, el sumo sacerdote del templo de Dios en el cielo. Y Él fue con su propia sangre, como hacía el sumo sacerdote en el templo o tabernáculo que construyó Moisés y también en el templo que construyó Salomón. El sumo sacerdote el día 10 del mes séptimo, que era el día de la expiación, entraba al lugar santísimo con la sangre de la expiación del macho cabrío, la colocaba sobre el propiciatorio, que es el asiento de misericordia, mientras hay sangre en ese lugar. Y si no era colocada la sangre de la expiación en ese lugar el día 10 del mes séptimo, ese propiciatorio, que es el trono de Dios, en el templo que construyó Salomón y en el templo que construyó Moisés, ese lugar se convertía en un trono de juicio. Y por eso es que toda persona que en ese día no se arrepentía de sus pecados y ofrecía la expiación y estaba allí con sus pecados confesados a Dios y con su corazón puesto en la obra que el sumo sacerdote realizaba en ese día, esa persona no quedaba reconciliada con Dios en ese día y por lo tanto tendría un año de juicios divinos sobre él. Ahora vean el por qué todas estas ordenanzas divinas dadas por Dios al profeta Moisés y establecidas en medio del pueblo hebreo, y el tabernáculo establecido en medio del pueblo hebreo. Ahora vean cómo en aquel tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón estaba simbolizado, representado, reflejado el templo de Dios que está en el cielo. Y el sumo sacerdote de ese templo terrenal representaba al sumo sacerdote del templo que está en el cielo. Y el sumo sacerdote del templo que está en el cielo es nuestro amado Señor Jesucristo. Él es el Melquisedec del Antiguo Testamento, rey de Jerusalén y también sacerdote del Dios Altísimo del templo que está en el cielo. Por eso es que cuando Él vino 2000 años atrás, no vino como un sacerdote de la descendencia de Aarón, no vino como un descendiente de Leví, porque Él no es sacerdote del templo terrenal y de la descendencia terrenal de Aarón. Él es sumo sacerdote del templo celestial, del templo que está en el cielo. Hemos escuchado al doctor William Soto Santiago dándonos a conocer el misterio de la segunda venida de Cristo. Reciba estas publicaciones impresas en libros, grabadas en audio y video, dirigiéndose a la siguiente dirección: Auditorio Obreros de la Hora Undécima, ubicado a una cuadra al norte del campo de fútbol Salinas 2, La Blanca, San Marcos. Reuniones en este lugar todos los viernes a las 5 de la tarde y domingos a las 8 de la mañana. La entrada es completamente libre. Comuníquese con nosotros a los teléfonos 5896-0151 y 3333-9709. Visite nuestra página oficial en internet www.carpa.com. Que Dios les continúe bendiciendo y será hasta una próxima ocasión.